Ya habíamos avisado en vídeos anteriores que este movimiento bajista iba a comenzar. Ya lo hemos llevado advirtiendo unos cuantos días. Durante el desarrollo de esta estructura operativa ya comentamos cómo el precio de Bitcoin estaba dando muestras de debilidad súper importantes. Muestras de debilidad que continuaron confirmándose después de completar la distribución e iniciar un reingreso en la estructura operativa anterior. Un reingreso que ponía a Bitcoin en una situación muy crítica, ya que después de reingresar en la estructura operativa, el precio consolidó ese reingreso y rebotando en la zona del VWAP semanal, comentamos ayer cómo el precio vino a confirmar la debilidad alcanzando la zona del soporte. Es cierto que sobre este nivel estábamos viendo cierta presión compradora, por lo que iba perdiendo un poquito ese momentum bajista que traía el precio y llegó a tener este rebote alcista que estáis viendo en pantalla hasta la zona media de la estructura, donde el precio tras esto volvió a atacar la zona del soporte y ahora sí que sí terminó consiguiendo romper esta zona operativa y como veis además con mucha intención bajista, demostrando muchísima agresividad vendedora en esta vela de aquí que demuestra ya por la propia acción del precio cierta intención bajista y además también teníamos un aumento significativo del volumen, rechazando además este nodo que tenemos por aquí que era bastante relevante y confirmando con eso aún más muestras de debilidad. Tras esto el precio de Bitcoin se ha ido directamente a los objetivos que comentábamos en el vídeo de ayer. El primer objetivo era esta zona operativa de aquí, en torno a los 62.370, y el segundo objetivo era esta otra zona de aquí, en torno a los 61.370. Como podéis observar, el precio de Bitcoin ha reaccionado en estas dos zonas operativas que teníamos identificadas y a pesar de que ha estado entrando presión compradora sobre estos niveles, parece que el precio no ha sido capaz todavía de encontrar una nueva zona de soporte. Ha continuado posteriormente esa presión vendedora y ya el precio se está empezando a posicionar por debajo de esa zona operativa que comentábamos antes. Mucho cuidado con esto porque como veis el precio de Bitcoin no ha terminado de alcanzar la zona de la resistencia de la estructura y lo que estamos viendo en estos últimos días son varias muestras de debilidad que ponen en peligro los setups alcistas de Bitcoin. Ya desde este punto veíamos muestras de debilidad y en estas últimas horas se continúan confirmando, viendo ya ese desequilibrio bajista en Bitcoin, confirmando la distribución sobre esta zona operativa y a partir de aquí ya sí que sí buscando niveles operativos más bajos. Ojo porque hemos alcanzado, como veis, aquí ya un nodo donde quizás el precio podría venir a buscar cierto equilibrio, mejor dicho, sería en torno a los 60.100, porque el siguiente nodo que estaría más o menos a la altura de lo que hemos rechazado recientemente estaría sobre los 57.975. Este podría ser perfectamente otro nivel a tener en cuenta como potencial objetivo para este desequilibrio bajista que estamos viendo. Si habéis visto estos últimos vídeos, los dos que hemos subido, recordaréis todo esto que estamos comentando y espero y deseo que no os haya pillado por sorpresa, porque hoy veía en Twitter a mucha gente diciendo que esto no se veía venir, pero nosotros ya llevamos avisando 2 días de estas muestras de debilidad que nos estaba dando Bitcoin y con un poco de suerte incluso alguno probablemente ha podido cazar esta oportunidad operativa. Alguno en Twitter ya me había pasado alguna captura, así que me alegro mucho de que os sea de utilidad toda esta información que os doy en los análisis. Ahora vamos a revisar como siempre las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Comenzamos revisando Trading Different, donde estamos viendo que se han llevado todo este clúster de liquidaciones que veíamos en días anteriores. Sobre todo la zona que más liquidez tenía era esta de aquí, de los 62.260, se lo llevaron rápidamente y poco a poco fueron arrasando con toda esta liquidez que vemos por aquí hasta ya alcanzar una zona donde no vemos demasiada liquidez. Si seguimos bajando vemos que tampoco hay tanta, así que después de este movimiento bajista podemos confirmar que gran parte de las liquidaciones que había en zona de longs ya se las han llevado.
Y ojo, porque si esta distribución tuviese como objetivo buscar esta liquidez para encontrar contrapartida, entonces a partir de aquí podríamos ver un rebote en el precio. Así que muy atentos a las próximas horas por si tenemos que confirmar que simplemente el objetivo era buscar toda esta liquidez que veíamos por aquí. De hecho es que vemos en los bots de alta frecuencia cómo se activaban buscando estas liquidaciones que quedaban y de momento se mantiene este nivel -3 que nos demuestra cierta intención bajista. Respecto a la liquidez de 100X no veo ningún nivel ahora mismo que merezca la pena comentar. Respecto a la liquidez de 50X, la zona que comentábamos ayer ya se la han llevado por delante. Liquidez de 25X se han llevado prácticamente también todo lo que había por delante. Y liquidez de 10X, ojo con esto porque todavía queda. De hecho, desde los 59.570 hasta los 59.275 todavía nos queda bastante liquidez. En Bookmap veíamos cómo entraban órdenes de venta después de iniciar este movimiento bajista para intentar que en el rebote alcista el precio no siguiese subiendo. A partir de aquí comenzó a caer, se retiraron esas ventas de los 64.200 y el precio empezó todo este movimiento bajista que estamos viendo por aquí. Como veis, entraron órdenes de compra intentando defender al precio, creo que no fueron suficientes y de hecho parte de este volumen se terminó retirando dejando vía libre al precio para que siguiese cayendo. Y lo que sí que estamos viendo, por ejemplo, es que efectivamente tenemos muchísimas liquidaciones durante todo este movimiento bajista. Esta información va alineada con los mapas de liquidaciones que acabamos de revisar. Ahora no estamos viendo ninguna zona operativa con compras que nos pueda demostrar cierta intención de frenar el movimiento de Bitcoin y por el contrario sí que vemos algunas ventas sobre la zona de los 62.850. En The Kingfisher estamos viendo cómo han terminado de limpiar toda la liquidez que había en zona de longs. Mirad aquí que tenemos un mapa donde se ve el histórico. Todas estas liquidaciones que había se las ha llevado por delante y ahora mismo ya no hay prácticamente nada por llevarse en zona de longs. Empieza a entrar aquí liquidez en zona de shorts y es que vemos aquí un clúster bastante interesante en los 65.792. Ayer veíamos ventas agresivas por parte de Bitfinex en lo que son los CBDs. Hoy no estamos viendo tantas ventas, sí que es cierto que ha habido alguna. Creo que las ventas más grandes vienen desde Binance, pero ojo con lo que está sucediendo en Coinbase. Estamos viendo compras muy agresivas durante el movimiento bajista. Los mapas de corto plazo más liquidez en zona de shorts actualmente desde los 62.165 hasta los 63.315. Y en los mapas de high leverage situación un poquito similar, sobre todo destacaría estos 62.230, 62.665 y 62.940. Y ahora, como siempre, vamos a revisar las noticias. El 29 de septiembre, CME Group lanzó los Bitcoin Friday Futures, logrando un récord de más de 31.000 contratos negociados en su primer día. Estos contratos permiten a los traders especular o cubrirse contra el precio de Bitcoin a corto plazo, liquidándose semanalmente en efectivo. El tamaño de cada contrato es una quinta parte de un Bitcoin. Este producto responde a la creciente demanda de derivados de criptomonedas y busca mejorar la accesibilidad y gestión de riesgos para los inversores. Hashdex ha presentado una solicitud modificada del formulario S1 ante la SEC para lanzar un ETF de criptomonedas en Nasdaq. Este fondo, llamado Hashdex Nasdaq Crypto Index ETF, incluirá inicialmente Bitcoin y Ethereum, los únicos activos permitidos actualmente en ETFs de criptomonedas en Estados Unidos. La medida responde al creciente interés en fondos basados en índices cripto, buscando ofrecer a los inversores una opción más diversificada similar al SP500, pero en el ámbito de las criptomonedas. Y por último, Robinhood ha lanzado criptotransferencias en Europa.
permitiendo a los usuarios depositar y retirar unas 20 criptomonedas, como Bitcoin y Ethereum, utilizando wallets externas y exchanges como Binance. Esto marca una expansión de sus servicios cripto que previamente solo permitían comprar y vender dentro de la plataforma. Los usuarios deben verificar su identidad y activar la autenticación de 2 factores para poder utilizar esta función. El objetivo de Robinhood es facilitar la autocustodia y el acceso a DeFi.